Capítulo 3. Una grandiosa primavera. Las extensiones heladas se retiran. Salen debajo de la nieve sucia y fangosa, como muchachos a quienes no se pueden retener en la casa en primavera. Eso sucede cada vez cuando se derrite la capa de nieve acumulada durante el invierno. ¿Qué suponen ustedes que sucedió en aquellos días en que empezó a derretirse la enorme costra de hielo que formaba un casquete blanco en la cima de la esfera terrestre? No eran ríos y arroyos pequeños, sino anchos y profundos ríos los que salían debajo de la nieve. Muchos de estos ríos fluyen todavía al mar, llevando consigo en su viaje el agua de todos los riachuelos, arroyos y cañadas que se encuentran en su camino. Rugientes ríos salían precipitados debajo de las masas de hielo en fusión. Una casa bosque daba paso a otra, y cada una de estas casas bosques tenían sus propios inquilinos. Junto con el bosque fangoso, junto con los arbustos, los hongos y las bayas, se marchaban también al norte aquellos animales a los cuales les gustaban la clase de alimentos que proporcionaba el bosque. Marcharon también. Los castores de nariz ancha y patas aplastadas se pusieron a trabajar en la construcción de sus presas en las corrientes de los ríos. Los gansos y cisnes silvestres gritaban y lanzaban reclamos por encima de los lagos y los bosques. Una cárcel de hielo. En un extremo de esta cadena invisible estaba el reno, y a la otra estaban los musgos junto con los líquenes. El reno vagaba por aquellas llanuras frías, sin árboles, comiendo musgo y líquenes. El único benefactor que le quedaba al hombre en la tundra era el reno. El alimento del hombre era el reno. Se vestía con piel de reno, fabricaba lanzas y arpones de cuerpo de reno. Por lo tanto, el hombre tenía que adaptar su vida a la vida del reno. A donde iba el reno, iba el hombre. Cuando el reno, perseguido por jejenes, se fue en busca de otros pastos, la gente no pudo hacer otra cosa más que abandonar sus campamentos también. Ahora la tundra comenzaba a retirarse, llevándose consigo al reno. Esa parte de la humanidad que se fue al norte, con el reno, se diezmó mucho más, debido a que aquella edad de hielo se prolongó para ellos mucho más. El hombre emprende la guerra contra el bosque. Aquí cada palmo de tierra estaba ocupado por árboles y arbustos. Para derribar árboles, el hombre necesitaba un nuevo instrumento. Los árboles se desplomaban lanzando quejidos a los pies del leñador. Día tras día, tenaz y pacientemente, la gente derribaba los árboles para habitar el mundo del bosque. Allí entre los árboles se levantaba la primera cabaña enramada, la cual se asemejaba mucho al bosque mismo. Se veían troncos de árboles igual que en el bosque, entretejidos con ramas, y las plumas de las aves se asemejaban mucho a la corteza de los árboles. Un amigo a cuatro patas. Este fiel amigo del hombre ha estado sirviendo no solo durante un año, sino durante miles de años, porque el hombre domesticó al perro desde aquellos tiempos en que mataba a su presa con una flecha liviana y emplumada, y no con un perdigón disparado con una escopeta. Antes de que él mismo pudiera ver el rostro de un jabalí u oír las pisadas de un venado, el perro estaba ya alerta y se ponía a perseguir la pista por el suelo, sin ver ni oír en las cercanías, guiado totalmente por su sentido más importante, por su olfato. El perro corre con seguridad entre el bosque. No solo tomó a su servicio la nariz del perro, sino también sus patas, pues mucho antes de que el caballo hubiera sido domesticado, los perros conducían al hombre en un trineo. El hombre en guerra con el río. Junto con los témpanos de hielo y con los troncos que habían caído al agua, arrastraban a menudo las cabañas construidas por el hombre. Derribaban varios árboles, los ataban unos a otros y los tendían en la orilla del río. Sobre la primera hilera de troncos colocaban otra. Poco a poco, los troncos formaron una plataforma alta, y allí, sobre la plataforma, construían sus casas. Cuando el agua subía furiosamente a la orilla, ni siquiera podía salpicar el cimiento de sus casas. Esto presentó una gran victoria para el hombre. De esta plataforma, construida con troncos, se han derivado todas las presas, diques, que utilizamos para contener los ríos. El hombre trabajó infatigablemente en esta guerra contra el río. Pregúntenle a un pescador. Pasa días enteros en el río vigilando pacientemente su flotador en el corcho. El río lo atrae porque en él hay peces. Un cazador no puede convertirse en pescador de la noche a la mañana. Es decir, antes de que pueda pescar,
tenía primero que cazar a los peces, y eso fue precisamente lo que hizo el hombre. El pescador busca en el agua sumergido hasta la cintura, y cuando ve peces, se oculta entre las rocas, los mata con su lanza, y así, poco a poco el hombre se proveyó de aparejos de pesca, la abuela de nuestros barcos. Después de estos instrumentos de piedra y de hueso, desenterraron con gran satisfacción una canoa completa. Esta canoa estaba tan bien conservada que en ese mismo momento se hubiera podido salir a bogar en ella. Evidentemente no era mucho más fácil fabricar una canoa en aquellos días que construir hoy todo un barco. En la turda, junto a la canoa, encontramos el hacha con la cual fue fabricada. Cuando al fin quedó acabada la obra y la canoa fue botada al agua, los hombres cogieron sus arpones, anzuelos, lanzas y redes y salieron a buscar peces. No en una liviana canoa, sino en un barco. Surcaban los mares para descubrir, muy lejos de sus propias fronteras, tierras nuevas, habitadas por gente como él. Los primeros artesanos. El hombre había observado los efectos del fuego y lo puso a cocer arcilla, a cocinar comida, a hornear pan, a fundir mineral. Hoy sería difícil encontrar una fábrica donde no se use el fuego. Convierte una sustancia en otra. El fuego nos ayuda a obtener el hierro del mineral, el vidrio de la arena, el papel de la madera. Un ejército de químicos y metalúrgicos rigen el fuego que arde en los hornos de las fábricas. Todos estos hornos son los descendientes de aquel fuego que ardía en un fogón descubierto donde los primeros alfareros cocían sus primeras y toscas ollas de forma cónica. Un grano de cereal se refiere a una gran historia. La cesta de mimbre se quemaba y quedaba la olla. De este modo se marcaba claramente el diseño entrecruzado de los juncos de la cesta en la parte exterior de la olla. Creían que la olla no cocinaría bien a menos que fuera igual a aquellas en las cuales habían cocinado antes de ellos sus abuelos y bisabuelos. Los artesanos de aquellos tiempos creían que todas las cosas guardaban en su interior poderes ocultos y místicos, y de cualquier manera el poder de la olla residía en el dibujo grabado en ella. Si se dañaba el dibujo, habría que lamentarlo. La olla podría traer mala suerte, miseria y hambre. A veces el alfarero dibujaba un perro sobre la olla para ahuyentar el mal de ojo, y para que no hubieran dudas, en el mismo poblado donde se encontró la olla, con el grano de avena marcado sobre ella, descubrieron también rastros de granos y azadones de piedra destinados a cavar la tierra para sembrar. Algunas de estas leyendas hablan de una doncella y un joven que descendieron al reino de los muertos y regresaron después milagrosamente a la tierra. Cuando, en aquellos remotos tiempos, las mujeres cavaban la tierra y luego sembraban en ellas el grano, creían que estaban enterrando a una misteriosa divinidad que volvería a ellas con rizos dorados, y en el otoño, cuando recogían las espigas, celebraban el retorno de la divinidad del seno de la tierra. Las mujeres cantaban alabanzas al fruto e imploraban a la tierra que fuera siempre bondadosas con ella. Lo viejo en lo nuevo. El árbol de Navidad alguna vez fue un árbol sagrado. La gente danzaba alrededor de los pinos para devolverles la vida en los bosques y campos dormidos, para que la primavera sucediera al invierno. Nuestros niños, a quienes tanto les gusta adornar el árbol de Navidad, no lo consideran un árbol sagrado. En Italia y en Francia celebran todavía el entierro del carnaval. Los entierros llevan una efigie del carnaval, vestida con trapos de diversos colores. Una mujer que representa a la mujer del carnaval encabeza la procesión. La procesión va a una plaza pública, donde arde una hoguera. Los sepultureros arrojan al fuego el carnaval. El hombre primitivo no está seguro de que la primavera regresará después del invierno, porque aún no sabía acerca de las leyes naturales. Cada primavera le pareció un milagro, una milagrosa resurrección de la naturaleza. En las iglesias, entre los solemnes oficios de Pascua, de Resurrección, oímos en las oraciones los ecos de los antiguos cantos mágicos. Estas oraciones, como los cantos de los primeros agricultores, hablan de muerte y de resurrección. Un almacén mágico. Mientras las mujeres cavaban la tierra y sembraban el grano, los hombres pasaban días enteros, cazando y regresando al anochecer cargados de caza. Entonces estaban seguros de que no les faltaría la carne, aunque escaseara la caza. Al principio la gente no conservaba el ganado, pero se dieron cuenta
que conservarlo. El ganado era mejor para aprovechar la carne y las pieles, y además hasta se podía obtener más carne de ellas a la larga, dejando de vivir, porque cada vaca puede tener un ternero por año. Enterraban granos que esparcían por el suelo, y la tierra les devolvía muchos más granos cada vez más. El hombre llegó a ser más libre, se sintió menos sujeto a la naturaleza. El hombre había descubierto un almacén mágico, o más bien había creado uno por medio de su trabajo. Ahora necesitaba disponer de tierra para sus cultivos y pastos. Tenía que quitarle esta tierra al bosque, y tenía que cavar y hacer surcos en la tierra. No fue en la vagancia que el hombre se liberó, como se independizó el hombre de la naturaleza. El cazador primitivo imploraba al bisonte o al oso que le dieran su carne. El agricultor primitivo a la tierra, al cielo, al agua, que le dieran su cosecha. Nuestro hombre gigante se ha desarrollado, ha llegado a ser fuerte, pero todavía no conoce su propia fuerza.